Esta noche se encuentra con nosotros el diputado de Movimiento Ciudadano Omar Cervantes, a quien le agradezco muchísimo el favor de su visita. La noche de anoche le adelantaba sobre un proyecto de hacer que la vivienda en el estado de Jalisco, esta vivienda en general, la que se encuentra no en el abandono, pero sí en temas de renta o posibilidad de la misma, pues tenga, por supuesto, un uso para lo cual fue hecha y no se pierda ni plusvalía ni tampoco que se avejente, como por ahí se dice. Omar, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Ramiro, gracias por la invitación y que estamos a la orden para hablar de vivienda social. A ver, Omar, tú tienes una trayectoria política en un municipio que ha afrontado una y otra vez esta problemática, que es Tlajomulco de Zúñiga. Así es. Hubo administraciones que pues le dieron, ahora sí que vuelo a la hilacha, ¿no? Con el tema de la autorización para que la vivienda se construyera, y muchas veces me decían alcaldes en su momento, pues entregaban con la falsa promesa de las constructoras, Claro. y no había ni luz, no había ni agua, vamos, los servicios. Entonces, proporcionar el ayuntamiento los servicios además era caro, y se volvió esto un verdadero monstruo de mil cabezas. El tema de la vivienda también ha tenido esfuerzos para que el tema del agua llegue, un problema que tenemos todos, el tema de la seguridad, pero estos esfuerzos ahora tocan contigo para hacer foros que permitan establecer que la vivienda puede dársele un uso. Sí, digo, yo vengo del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que es el gran referente de la vivienda social, pues no solamente en Jalisco, sino en México. Un municipio donde desde el año 1997 se autorizaron más de 200,000 viviendas, donde existe el fraccionamiento conocido como el más grande en América Latina, el fraccionamiento Santa Fe. Así es. Donde fue un mosaico de vivienda social que se empezó a construir desde el 97 a la fecha, que Tlajomulco pasó de 100,000 habitantes a 1,000,000, casi 1,000,000 de habitantes en la actualidad en 25 años, y que ha sufrido un sinfín de escenarios, ¿no? Actualmente es un municipio que, si bien ha avanzado mucho en muchas materias, en materia de vivienda todavía tenemos un gran pendiente, que son las casas deshabitadas. O sea, sabiendas de que estas casas no solamente se encontraron o se compraron para hacer un asunto de vivienda social, es decir, que las personas vivieran ahí, porque por un lado no podían vivir ahí porque no existen los servicios básicos para vivir ahí, escuelas, infraestructura, agua potable, entre otras cosas. Y por otro lado, muchas de esas casas se tornaron en la especulación de la vivienda, es decir, gente de Guadalajara que tenía ya su casa, que tenía su familia, tenía su crédito abierto, decía, ¿por qué no compramos una casa en Tlajomulco? Y esa casa, que era una inversión, pues se convirtió en un problema para ellos, claro, y para los habitantes del municipio, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es realizando una serie de foros que empezamos el día de mañana, en punto de las 11 de la mañana, en el Congreso del Estado de Jalisco, donde hablaremos entre todos cuál es el futuro de la vivienda social en Jalisco y sobre todo cuál es el futuro de la vivienda deshabitada en Jalisco, partiendo del principio que en Jalisco hay más de 200,000 viviendas deshabitadas. Tan solo en el municipio de Tlajomulco hay más de 60,000 viviendas deshabitadas, que esto nos da más o menos el 25% de las viviendas en Tlajomulco, y es un asunto que tenemos que solucionar de buena manera, y vamos a hablar entre varios diputados, diputadas, expertos, académicos, arrendadores, arrendatarios, todo el público en general que pueda participar y que tenga que decir algo sobre la vivienda, para saber cuál es el futuro de la vivienda en Jalisco, empezando por un tema circunstancial, que hoy es un tema que pareciese de moda entre las juventudes, pero que no es una moda, es una necesidad, hablar de la renta. La renta, que ya es cada vez más común entre las y los jóvenes, entre las casas vulnerables, porque ya no tenemos acceso a comprar una vivienda, porque las viviendas son muy caras. Se dejó de lado el tema de la vivienda social para entrar en otro segmento. Si bien Jalisco es un boom económico, claro, pues hoy se ha tornado en otras características que nos hacen una limitante. Entonces nosotros decimos, ahí hay un parque de vivienda, hay más de 200,000 viviendas en Jalisco deshabitadas. ¿Por qué no hacemos ese match para que la gente pueda comprar y rentar esa vivienda y todos seamos felices, ¿no? Casas llenas, corazón contento. A ver, pero los que arrendan, los que son dueños de las casas, pues evidentemente no están de acuerdo con un tema de regulación. Y yo te lo quiero preguntar, la vivienda en Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara, para ser más específico sobre la pregunta, es, ¿vale lo que cuesta? Según el mercado, sí. Según las realidades económicas, no. Te pongo un ejemplo. El promedio de vivienda, del costo de la vivienda en México es de 1.5 millones de pesos. El promedio de la vivienda en Jalisco es de 2.5 millones. Ya. Según la regla, lo que dicen es que para tener una seguridad, una estabilidad económica, tienes que invertir hasta el 30% de tu salario. Es decir,
Si pagas una vivienda de 2.5, una hipoteca de 2.5 millones de pesos, estarías pagando una hipoteca de 25,000 pesos mensuales durante 25 años, ¿no? Por regular es 1 al millar lo que se traslada. Es decir, tendrías que ganar 75,000 pesos mensuales. Yo pregunto, si el salario en México es de 15,000 pesos mensuales, pues no hay posibilidad de que los chavos puedan comprar una vivienda o que alguien pueda adquirir una vivienda con estas características. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar elementos que ya hay. Si bien hay un gran esfuerzo de parte del gobierno federal y del gobierno federal, en este caso con la reforma del Infonavit, con la construcción de más de 1 millón de viviendas en el país, con la reforma en el tema de rentas, nosotros lo que decimos es, volteemos a ver un parque que ya está ahí. Hay 60,000 viviendas deshabitadas en Tlajomulco, por poner un ejemplo, que pueden ser ocupadas, que nos podemos poner de acuerdo entre todos, entre arrendadores, arrendatarios, Infonavit, vivienderos, bancos, financieras, todo el mundo nos podemos poner de acuerdo para que esas viviendas se ocupen. A todos nos beneficiaría esto y entraríamos en un estado de bienestar si lo logramos. A ver, yo recuerdo cuando Alberto Uribe era presidente municipal de Tlajomulco, dijo, no habrá más construcciones a menos de que exista un plan realmente que pueda asegurar el agua, por ejemplo. Sí, claro. Tú todavía no nacías y el CIAPA era una autoridad. Si el CIAPA no generaba un dictamen, pues prácticamente no se construía. Hoy los tiempos han cambiado, una serie de cosas. De hecho, pues el CIAPA no tiene nada que ver con Tlajomulco en el caso específico, pero hace falta que tengamos una autoridad que determine, como en su tiempo el CIAPA, la viabilidad y que sea precisamente pues los lugares que sí se utilizarían para la vivienda. Hay un ejemplo, no se ha podido consolidar en el centro de la ciudad, esta vivienda que también la querían para los jóvenes, está sumamente cara y muy pequeña. Sí, claro, digamos, hay muchas variantes, digamos, no podemos hablar de una política de vivienda pensando en una sola cosa. Si bien a mí me tocó participar en esa administración de la que hablas, la administración de Alberto Uribe, yo era el coordinador de participación ciudadana y me acuerdo muy bien de esa política que se decidió frenar el tema de la vivienda o de acelerar el tema de la vivienda social en Tlajomulco, precisamente volteando a eso, que ya tenemos mucho parque de vivienda en Tlajomulco y se tenía que regular, ¿no? Beneficiando siempre el bienestar social. Es decir, primero existen los servicios, después existen las viviendas, ¿no? Y eso afortunadamente en Tlajomulco ha sido una constante a lo largo de los años. En Tlajomulco hay un proyecto político que lleva ya 15 años gobernando, ya que próximamente cuando finalice el presidente Quirino tendremos 18 años gobernando y esto nos va a ayudar a que Tlajomulco tenga una desaceleración, que sea más lenta el crecimiento. Desaceleración, correcto. Sí. A lo que vamos en esto es, si nosotros logramos consolidar lo que ya está construido, me parece que todo mundo le ganamos, ¿no? Lo que decimos es, hay mucha vivienda que no se está ocupando de manera adecuada, es decir, la vivienda social tiene que ser para las personas que necesiten vivir ahí. No se tendrá que especular con la vivienda social, en estricto sentido, porque la vivienda social todos la financiamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos es, si esas casas están deshabitadas, pongámonos de acuerdo entre todos para que se habiten de manera adecuada. A ver, pero también esto pasa en San Pedro Tlaquepaque, en Tonalá, Zapopan. Es decir, es un verdadero problema que desde el legislativo están tratando de regular. ¿Me explico? ¿Lo hacen porque los municipios ya no pudieron? ¿O es una necesidad básica apremiante para los tiempos que vienen? No, insisto, el regularizar la vivienda o conciliar la vivienda social es una tarea de todos. Tenemos que salir en conjunto. Evidentemente desde el legislativo, cuando hablamos del legislativo, aunque yo sea representante de Tlajomulco de Zúñiga, legislamos para los jaliscienses. Y es un problema de Jalisco, particularmente de las zonas metropolitanas que existen en Jalisco. La vivienda se ha desarrollado de manera descontrolada en los últimos años, ¿no? Se ha ido planteando políticas públicas de vivienda muy concentradas, como la estrategia que se hizo a través del gobierno del Estado con el gobernador Alfaro, cuando se creó el IMEPLAN, por ejemplo, cuando se modificaron los planes parciales, cuando se hicieron el programa de ordenamiento ecológico local. O sea, es decir, hay muchos esfuerzos que se han ido para regular el tema de la vivienda. ¿Qué falta? Ya particularizar. ¿Hay vivienda social deshabitada? Sí, hay que habitarla. ¿Hay rentas caras y desproporcionadas? Sí, hay que solucionarlas. ¿Hay vivienda patrimonial en abandono por falta de economías, ¿no? Que pasa mucho en los centros de las ciudades, que tenemos que regularizar ese tema? Sí. ¿Hay vivienda con un costo demasiado alto, subsidiada por el gobierno y por los ciudadanos, que se está vendiendo muy cara? Sí. Me parece que es una vertiente que se tiene que atacar desde muchos niveles. Como decías, el servicio público, el transporte público es fundamental para que esto se vaya solucionando de manera gradual. Mañana comienzan estos foros y no será uno ni dos, porque es muy complejo. Claro, claro. La idea es que mañana
sea el asunto fundacional de estas mesas de trabajo, donde van a estar presentes académicos, digamos sindicatos patronales, constructores, vivienderos, va a estar las cámaras de comercio, van a estar especialistas, van a estar muchas personas, estamos platicando, dialogando acerca de cuál es el futuro de la vivienda en Jalisco para, digamos, hacer el gran mosaico de lo que tiene que ver con renta social y casas deshabitadas. A partir de aquí, haremos toda una serie de reuniones con jóvenes, estudiantes, ¿no? Trabajadores, ¿no? Adultos mayores, gente que nunca ha accedido a un crédito de Infonavit, gente del Infonavit, gente del ISSSTE, gente del FOBISTE, maestros, ¿no? Toda clase de personas que tienen que acceder a una vivienda o acceder a una vivienda o nunca han podido acceder a una vivienda para poder escucharlos y saber cuál va a ser el espíritu de esta nueva ley, de la ley de vivienda, del plan de vivienda en Jalisco para frenar el tema de ley de rentas y meternos a un tema de viviendas deshabitadas, ¿no? Y es decir, hacer una política en conjunto, que todo el mundo estemos participando en este esquema. A ver, Omar, entonces quiero entender que a nivel nacional no hay un antecedente de esto, o sí podemos contar con algo, porque también de lo que estamos hablando, la complejidad pasa en todo el país. Claro. Y de lo que pueda salir del desarrollo de ideas puede ser también un parteaguas para que en otros estados pues empiecen a regularizar lo actual y evitar una catástrofe en el futuro. Claro, sería muy irresponsable de mi parte decir que en México no sucede nada. Sí suceden cosas. En Ciudad de México ya hay un tema de ley de rentas que funciona más o menos de manera adecuada, donde ya se ha estado desacelerando el tema de la... Pero es otra realidad. Renta, es otra realidad, sí, ¿no? Sí, sí. Digamos, en lugares como Querétaro, se me ocurre, como Puebla, ya han sucedido esfuerzos como muy particulares que han tenido modelos de éxitos. Hemos visto que no es un problema exclusivo de México. Sí, sí. El tema de la vivienda y la burbuja inmobiliaria puso hace unas décadas en jaque al mundo económico en este planeta, sobre todo el mundo occidental, ¿no? En Europa hay muchas políticas públicas avanzadas, ¿no? En Austria, ¿no? Hay muchos ejemplos. Tendremos que ponernos a tallar lápiz para poder crear un verdadero producto que sea útil y no se convierta solamente en poesía legislativa, sino hacer cosas que en realidad sirvan a los ciudadanos, ¿no? Omar, te aprecio muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Gracias, mañana, Ramiro. 11 de la mañana, comienzan estos foros y aquí vamos a tener pendiente para todas las personas que deseen participar y los que no puedan, les estaremos dando seguimiento informativo a esta iniciativa. Sí, Omar, Ramiro, un placer estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, buenas noches a todas y a todos. Les recuerdo que tengo para usted el libro, va a aparecer a continuación en pantallas de Jorge Bucay, solamente con la palabra libro.